Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay disponibilidad de orar, amén. Es algo impresionante cuando determinamos venir a orar. Aleluya. Bienvenidos cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Dios porque siempre nos permite estar en casa. ¿Sí? No hay nada más hermoso que obedecer lo que Él dice. Cuando tú obedeces lo que Él dice, tú puedes vivir lo que Él dice. ¿Sí? Creo que es muy importante que nosotros veamos ahí en Tercera de Juan. En Tercera de Juan hay más que un solo capítulo y es muy importante. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: amados, no imitéis lo malo. El Espíritu Santo se estaba refiriendo al cuerpo de Cristo, porque aún la manera de que nos habla con el cariño y el vínculo del amor de Dios, diciéndonos amados, amados, ¿sí? Eso nos vincula el mismo amor de Dios, amén. Y es algo que siempre tienes que recordar, que cualquier pensamiento que esté pasando por tu cabeza, el amor de Dios es más grande que él. El amor de Dios, pero ¿cuándo es que el amor de Dios opera en ti? Cuando tienes una disponibilidad de decir: prefiero que se haga la voluntad de Dios en mí que alguna otra cosa, porque la batalla que existe, la guerra que existe, es aquí adentro, cuando nos peleamos entre lo que dice Dios y lo que nosotros estamos pensando, y eso te obstruye cuando tú vas a orar, te obstruye cuando tú vas a obedecer a Dios en su palabra. Dice la Escritura ahí, dice: amados, no imitéis lo malo. Y yo te digo algo que se me reveló muy grande, muy fuerte a mí. Quiere decir que aquel que es amado por Dios, que ama a Dios y que Dios le ama a él, ¿sí? Imita lo malo. Y te dice: no lo hagas. ¿Por qué? Porque hemos llamado a muchas cosas que no son buenas, les hemos llamado malas, y a muchas cosas malas les hemos llamado buenas. Y una de las cosas que son claves en nuestras vidas es la diligencia en nuestra comunión con Él. El creyente está dotado de poder. Tenemos un poder muy, muy grande, ¿sí? Pero ese poder determina que tú y yo necesitamos saber quién nos lo dio, y por qué nos lo dio, y para qué nos lo dio, ¿sí? El poder ese que tenemos es un poder que lo vas a poder utilizar y en la guianza de Dios, siempre y cuando, ¿sí?, estés viviendo imitando lo bueno.
imitar lo bueno. Imitar lo bueno no es que estés siguiendo al hombre o siguiendo a otro hombre, sino que si un hombre obedece a Dios, pues ese hombre está haciendo lo correcto, imítalo. Aquí quiere decir que hay hombres que no están siguiendo lo que Dios dice en su palabra y no imitan a Dios. Y aquí nos dice, amados, no imitéis lo malo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amados, no imitéis lo malo, sino imitáis lo bueno. Si ves que alguien está haciendo algo bueno, hazlo tú también. Pero ¿qué es lo bueno realmente? Lo que uno sabe que está fundado en la palabra. Ahora, ¿por qué de imitar a alguien que está obedeciendo la palabra? ¿Sí? Porque puedo ver los resultados que está obteniendo el que está obedeciendo la palabra. No es el fruto que tú cosechas por obedecerlo, sino la satisfacción de hacerlo. La motivación más grande que tiene una persona no es por el fruto que va a obtener, sino por cómo vive. ¿Sí? Cuando tú tienes la intención correcta de obedecer a Dios, vas a traer gozo, vas a traer alegría, vas a traer imitación, vas a traer esa chispa de alegría, ¿no? Aunque no estés viendo los resultados. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que primero se siembra la semilla y después viene la cosecha? ¿Sí? ¿Entienden? Por eso dijo el Señor que seríamos plantados en sus atrios. Estos son los atrios. ¿Sí? ¿De dónde surge el fruto que da alguien que está sembrado en el atrio? Del atrio. ¿Cuáles son los frutos que nacen de la palabra de Dios? ¿Sí? El fruto es que tiene la vida de Dios. Amén. Si tú te encuentras una semilla y tú no sabes qué es de la semilla, dices, bueno, pues yo por pronto, mientras yo no sé qué es la semilla, el agua va a hacerla crecer. Tarde o temprano esa semilla va a producir. Y un día voy a saber de qué fregados es esta semilla. ¿Sí entiendes eso? Muchos de nosotros no entendemos qué hacemos en el reino de Dios. Bueno, plántate. Deja que te riegue la palabra. Un día vamos a ver tus frutos. Ah, mira, este sirve para esto. Pero mientras tú no aceptes el estar plantado permanentemente, porque una semilla no puedes plantarla y desplantarla. La razón del hombre, cuando uno permanece. Y algo que debes de imitar y que yo debo de imitar es la constancia, la permanencia, estar ahí. Oí un testimonio de la importancia de mantenerte también en limpio en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú dices, sí, yo me quiero plantar en las cosas de Dios y no sé para qué fregado sirvo dentro del reino de Dios, pero sé que un día si permanezco ahí, ahora ¿qué hago para permanecer? El ingrediente número 1 es que tengas un corazón limpio siempre, porque a diario nos topamos con cosas que no queremos, que no nos gustan, que no nos agradan, que nos suceden, que no son correctas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento cuando se está manifestando algo, tú puedes imitar lo malo. Por eso nos dice que, amados, no imites lo malo, sino lo bueno, imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Diga, es de Dios. Entonces el que no hace lo bueno, ¿de quién fregado será? ¿Puedes ver eso? No importa cómo se vista, cómo hable, cómo se comporte. Esa persona que no hace lo bueno no es de Dios. Y muchas veces nosotros creemos, no, pues no robamos, no mentimos. Espérate, desplantarte de donde Dios te planta, eso no es hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios por algo te planta en una parte. Pero necesitas saber cómo mantenerte plantado. ¿Cómo me mantengo plantado? Con un corazón limpio. ¿Sí? Y un corazón limpio es una persona que siempre está dispuesta a obedecer lo que dice Dios. No quiere decir que esa persona no va a tener situaciones críticas, sino el deseo de decir, de todos modos yo voy a permanecer aquí, de todos modos yo voy a seguir aquí, ¿sí? De todos modos yo voy a estar aquí. Eso es tener un corazón limpio para con Dios, porque eso te va a mantener. Oí la historia de un rey, que este rey
Su madre era una mujer ferviente en las cosas del Señor. Esto sucedió en la vida real. Este hombre amaba a su madre y la mujer siempre reflejó lo bueno, vivió lo bueno, sembró lo bueno, imitó lo bueno, hizo lo bueno. Este joven desde niño vio a una madre hacer siempre lo bueno. Y eso era algo que el hombre tenía. Aleluya. Tenía a alguien a quien había visto toda su vida hacer algo bueno. Pero el hombre nunca tuvo convicción de Dios. Era un buen hombre, pero no tenía convicción para con Dios, de ser un legítimo cristiano. Y no tenía legitimidad para con Dios porque sabía que era un hombre débil. Él decía que era débil. Él decía que era un pecador, que iba a cometer errores, y a su mamá la había visto ser una mujer recta. Pero sin embargo llegó a ser rey. Y como rey este hombre ficaba en la debilidad que él tenía en su carne. Pero como nunca se plantó, nunca supo que él podía hacerlo. Y mantenerse en santidad. Mantenerte en santidad es lo que Dios quiere que hagamos. Aún de ver una madre que fue fiel, imitó a Dios y que siempre hizo lo bueno, él decidió simple y sencillamente ser un buen ciudadano, ser buena persona y cumplir con un título de rey en la vida real. Pero ¿cuántos saben que era más reina su madre que el rey en la tierra? Porque aquella dependía de Dios, y amaba a Dios, honraba a Dios. Cierto día lo llevaron a cacería en ese país, y el encargado que lo llevó a cacería, pues obviamente que lo llevaron a un lugar donde pudiera cazar el rey. Y salen en persecución por los animales a la cacería, y de repente siguen un animal, y ven que el animal se para. Después de que se les había ido, el animal se para de golpe, y al ver el animal prácticamente con las patitas en alto, diciendo, pues ni modo, aquí ya me van a matar. Pues los que iban con la caravana del rey, la corte del rey, todos se entendían entre sí que tenían que dejar al rey que él matara, para que él matara. ¿Sí? El protocolo de que sea el rey, ¿sí? Porque es el rey. Cualquiera lo pudo haber matado, pero nadie disparó, dejaron que el rey fuera el cazador. Pero al ver el animal desamparado y prácticamente con las manos en alto, se quedó bien sacado de onda el rey. Le pregunta al encargado, al encargado del campamento de cacería, oye, le dice, teníamos media hora correteando este animal y ahora se para solo. Mira, está indefenso, cualquiera lo puede matar. ¿Por qué? ¿Por qué se para? Le dijo, este animal es un animal tan peculiar y tan especial que prefiere que le des un balazo en la cabeza que ensuciarse su piel. Y enfrente de él hay lodo. En ese momento le habló Dios y le dijo, así es la vida de un verdadero hijo de Dios. Prefiere morir que ensuciarse. Y ese es el ingrediente número 1 que tú y yo necesitamos, permanecer con un corazón limpio, fuera de contaminación, porque tú no fuiste lavado por fuera, tú fuiste lavado por el Espíritu. Mientras no sepas tú qué hay dentro de ti, no lo vas a cuidar. Y estoy hablando de que si nosotros nos sembramos adentro de ti, lo que te va a mantener para que des un buen fruto y no hagas lo malo, es que sepas el valor que tienes que cuidar lo que tienes en tu vida espiritual. Si tú aprendes a cuidar lo que tú tienes por dentro, vas a tener ese deleite en la oración. Muchas personas son inconstantes en sus oraciones porque no cuidan lo que es por dentro. A veces oran fervientemente y a veces no oran fervientemente, y a veces no tienen relación con Dios como deben de tenerla, y están viviendo un enredo de cristianismo que no es el cristianismo. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene intimidad con Dios es una persona que no le interesa la comunión con Dios.
Y el tener la comunión con Dios es lo que te va a dar a ti la vida como estilo de vida en el momento que tú necesitas una relación con tu matrimonio, en el momento que tú necesitas en tu trabajo, donde tú quieres la gracia con personas importantes, en tu vida social, en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Tú necesitas tener un corazón limpio y necesitas saber que eso te va a mantener una relación personal con Dios preciosa. ¿Por qué? Porque nadie te ve a los ojos y algo no estás haciendo bien hecho. Nomás cuando hay algo torcido, verás, te bajan la mirada. ¿Sí? Si nosotros siendo humanos hacemos eso, imagínate la mirada de Dios a nosotros. Y te digo que no importa cuál sea tu función dentro del cuerpo de Cristo, si la sabes o no la sabes. El secreto para mantenerte, aun si ya sabes cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo, sabes que debes de permanecer dando fruto. ¿Sabes por qué mucho cristiano que está sembrado en una iglesia no da fruto? Porque se mancha. ¿Sabes la otra razón por la cual? Porque no mantiene su comunión con Dios. Porque ¿cómo va a hablar con Dios? Si sabe que hay condenación, no puede hablar con Dios. Por eso necesitamos nosotros comprender que hacer lo bueno es hacer lo que Dios dice. Y tienes que imitarlo. Imítalo. ¿A quién? A quien hace lo bueno. ¿Y quién hace lo bueno? Aquel que se mantiene firme en las cosas del Señor. Aquel que se mantiene limpio. Y aquel que ora. Escúchame bien, si tú ves una persona que no es constante en la oración como iglesia, es una persona que no le interesa la iglesia. Le interesa su vida personal, espiritual, pero no la vida espiritual de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los únicos que podemos desarrollar habilidades espirituales para destruir las obras de las tinieblas en los gobiernos. Somos una institución. Así como el gobierno federal es una institución, el gobierno estatal es una institución. ¿Verdad que el gobierno estatal está bajo la autoridad del gobierno federal? ¿Verdad que sí? Son gobiernos, ambos dos, pero sin embargo, unos atienden a asuntos federales y otros estatales. También tenemos el gobierno municipal, lo que es del municipio o lo que es de la ciudad. Si puedes entender eso, ¿por qué no quieres entender que la iglesia es un gobierno? Y la iglesia está encima del gobierno federal, estatal y municipal. ¿Por qué? Porque todos esos tres están compuestos de la esencia original de Dios, que es el ser humano, nosotros, el ser humano. Pero Dios nos ha investido para que nosotros hagamos. El interés de la iglesia es que no vamos a orar por ejército de amor. No, es que en ejército de amor vamos a orar por aquello que Dios tiene. Que son empresas buenísimas, que están quebrando porque no hay quien ore por ellas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tu enemigo no es el sistema financiero, el enemigo tuyo es Satanás, es el demonio. El enemigo de un divorcio no es que ya se me fue el amor, no, es el diablo que se metió. Entienda eso. Siento que ya no amo. No, ese siento es que vino un espíritu y te engañó. Como si hicieron 5 chamacos y ahora siente que ya no le ama. No, no puede ser eso. ¿Lo hicieron por internet o qué? No. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué surgen esas cosas? Porque no tenemos interés en la institución de Dios. La iglesia, cuando nos juntamos a orar, querido hermano, es una institución por Dios donde nos unimos y cara a cara, viendo la cara, el rostro de Cristo, podemos decir: en el nombre de Jesús, yo ato a Satanás y sus demonios y ordeno que suelte el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y a ti qué te importa el gobierno federal? Mucho me interesa. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en esta nación. ¿Sí? ¿O quiero ser esclavo? A mí me interesa. Créanlo o no lo crean, cuando yo comprendí este sistema, yo dije, bueno, ¿y quién es ese señor que trae loco a toda la gente aquí en Arizona? No quiero decir nombres, pero un señor que ya lo sacaron del sistema. Cuando comencé a atar los demonios que movían a ese hombre, ¡pum!, paró la cosa. Ay, o sea, ¿te estás adjudicando tú ese triunfo? No, a Dios, porque Él lo hizo.
Para eso te dio la autoridad y el poder, para que nosotros hagamos lo correcto. Haz lo bueno, haz lo bueno. Inclusive dice, imita lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que Dios dice que es bueno. Entienda eso. Si usted tiene algún problema ahorita o quiere arreglar algún problema, ve y arréglalo. Primeramente ponte en orden con Dios. Señor, voy a estar plantado aquí en mi lugar porque aquí voy a dar el fruto. Número 2, me voy a mantener con el corazón limpio. Y número 3, voy a mantenerme en comunión con Dios. No porque no tengo tiempo, me voy a dar tiempo para orar. Así como me doy tiempo para lavarme mis dientes, me doy tiempo para peinarme, me doy tiempo para esto, para todo te das tiempo, verás, fíjate. Es automático. ¿Sí o no? ¿Por qué no te das tiempo para orar? Allá en tu casa. Lo mismo, eso es tu vida personal. Pero también perteneces a un cuerpo. Y esta es la vida de la iglesia. Amén. Les invito a que siempre recuerdes este versículo. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El no ver a Dios quiere decir, en otras versiones puede decir diferente. ¿Alguien tiene una versión que diga diferente algo ahí? ¿Cómo dice en tu versión, amor? Porque dice, no ha visto a Dios. Quiere decir, no ha tomado en cuenta lo que Dios dice. Estamos leyendo en Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo ves a Dios en lo que Él dice en su palabra? Hermanos, yo les invito a que nunca dejes la oración como iglesia. Si algo más importante debe hacer tú en tu vida, no es una cosa o la otra, es todo el paquete. Velad en tu vida integral, es uno de los éxitos que vas a tener como cristiano. Yo quiero dejarle un legado a mis hijos. El legado más grande que yo le quiero dejar es el temor a Dios, que ellos sean temerosos de Dios, que ellos apasionadamente honren lo que Dios dice, amen. ¿Por qué? Para que dependan de Dios. ¿Sí? Y alguien me podría decir, ¿qué beneficio tiene? Es mucho sacrificio. No, no es un sacrificio, es un privilegio. Diga privilegio. Dice, ¿por qué es un privilegio? Porque si usted va a la palabra de Dios, usted puede disfrutar ahí en Juan 15. En el libro de Juan, capítulo 15, ya voy a terminar. Versículo. El ver a Dios, el que ve a Dios, lo ve a través de la palabra. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Tú eres cristiano? Si eres cristiano, di, ok, voy a hacer más énfasis en la vida espiritual. Mira lo que dice ahí en Juan 15, 7. ¿Qué dice? Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Yo no entiendo por qué la iglesia no tiene. Dice, pídeme lo que quieras. Qué tremendo está eso. Sería que se equivocaron ahí. ¿Por qué la iglesia no puede pedir todo lo que quiere y no se manifiesta? ¿Cuál es la razón? Hermano, déjame explicarte algo. La iglesia la estableció Dios. La institución la puso Dios. El mantenerte plantado, es decir, 100% lo que Dios dice lo voy a hacer. Eso es mantenerte plantado. ¿Sí? Tú has llegado a tu casa y los árboles se han movido del lugar porque están plantados. Ahorita no hay personas aquí en la iglesia porque por una justificación X.
cual sea la justificación, si no es una justificación de muerte, no hay razón para no estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí los plantó Dios. Y yo quiero dejarles saber a aquellos que están aquí que digan, yo quiero ver lo que dice este versículo. Yo quiero ver como estilo de vida en mis hijos, en mi casa. Sí, ese I es una condición. Sí, permaneces en mí. ¿Quién puso esa condición? El Espíritu Santo, no la puso el pastor Eduardo Urrea. Sí, permaneces en mí. Permanece en mi palabra. Pero para poder permanecer en la palabra, necesito yo quitar todas las cosas que me priven a mí de que no haga al 100% lo que Dios dice. Eso no se llama fanatismo, se llama ser radical. Prefiero yo obedecer lo que Dios dice que lo que las circunstancias dicen. ¿Por qué? Porque quiero en un momento hablarle al diablo y decirle, perro, lárgate. Y se va a ir. ¿Entendió? ¿Por qué? ¿Cómo puedes tener autoridad de Dios y ser un rebelde? No se puede eso. Permanecer en mí, sí permaneces en mí. Fíjate, en Él, en su persona. ¿Quién es una persona que permanece en Él? Aquel que está sembrado en sus atrios. Dice, en mí. Yo soy la iglesia. ¿Puede ver eso? Él es la cabeza. Permanecer en Él es estar sembrado en sus atrios. Estos son los atrios, el lugar donde Dios nos pone juntos para orar e interceder. Nosotros somos el pentágono que resolvemos situaciones que el hombre no puede arreglar, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas. ¿De lugares qué? Celestiales. Todo lo que acosa al hogar, todo lo que acosa a la economía, todo lo que acosa a tu carácter, todo lo que acosa son espíritus inmundos. Comienza a orar con la autoridad que Dios nos da y te vas a dar cuenta, pero yo te invito para que puedas utilizar la unción y el poder de Dios. Necesitas tú quitarte de tu cabeza tu sistema y decir, yo tengo que estar en Él. Si permaneces en mí, dijo. No dice en la denominación X, no, en Cristo. Si permaneces en mí. Ahora, si tú estás aquí, eres fiel, porque hay mucha gente fiel a la iglesia. Yo conozco lugares donde, no hombre, no te falta nada, nunca la gente, pero no permanecen en lo que Dios dice en su palabra. Y aquí hay dos ingredientes. Hay gente que no viene a la iglesia. Dicen, yo cumplo con la palabra. Diezmo. Yo doy mi diezmo. Pero eso no quiere decir que está cumpliendo con... Permanecer es estar sembrado aquí. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿en quién? En mí, en ti. Quiere decir que lo que tú hagas está de acuerdo con lo que yo hago. Entonces nos van a imitar. Gente va a decir, oye, con razón esta gente. Me tocó orar por una persona, sanó a la persona y me dice, ¿por qué sano? ¿Por qué? Mucha gente no sabe cómo es que está atada a espíritus de engaño. Permanecer al Señor y permanecer en su palabra. Mira lo que dice, pídeme, pedid, pídeme, tú nomás pídeme. Pídeme lo que quieras.
Ahora, ¿cuántos saben que si tú estás en Él y permaneces en su palabra, vas a pedir las cosas que están de acuerdo a Él? No te vas a poner loco ahora. Por favor. Y tenemos gente que sí lo hace. ¿Por qué? Porque no está en Él. Sabe la palabra, pero no está en Él. ¿Por qué? No honra lo que Dios dice. Cree lo que esta institución, lo que tú hagas en esta vida, te va a afectar en tu vida venidera. ¿Aló? Lo que tú hagas en este tiempo, en esta vida, te va a afectar en tu vida venidera. No pierdas tiempo. A ver, ¿alguien desea en esta vida vivir muy bien y en el futuro también? Pues haz lo que tienes que hacer, siémbrate. Yo vengo a la iglesia y Señor, yo vengo aquí por obedecerte a ti. Y voy a interceder. Muchos, Señor, dime en qué, por qué oro. ¿Estás viendo las problemáticas? Vas en el auto, se te poncha la llanta de enfrente y quieres cambiarla de atrás. Nomás para las cosas espirituales se ponen locos. Ahorita es momento de orar por este gobierno, por este estado. Ahorita es momento de orar por México. No sé si hay algún mexicano aquí. ¿A quién le interesaría que México cambiara? ¿Se te hace justo tener una corrupción donde todo el mundo es corrupto? ¿No se te figura que son demonios y los únicos que los pueden atar son los hijos de Dios? Pero ¿qué está pasando con nosotros? Yo te exhorto a que trates con Dios este tema y dile, Señor, ¿estoy dando el 100%? ¿O nomás vengo por cumplir el requisito? No te acostumbres. La palabra nos dice a nosotros que el adversario, el diablo, mientras tú no ejerzas el poder de Dios, tú eres igual que un mundano. Una vez más, mientras tú no ejerzas o no hagas lo que debes de hacer como cristiano, eres igual que una persona que no conoce a Dios. ¿De qué sirve? Dime, ¿de qué sirve? Donde Dios está confiando en una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia poderosa. Yo desde que comprendí y entendí que Dios nos dio la iglesia para que fuésemos la sal, darle el sazón a este mundo. No me importa el calibre de satánicos que hay aquí. Esos son chispitas en la lumbre. Ni los brujos. Necesitamos eso. Pero guarda tu vida y usa el poder de Dios sin mancha en tu corazón. Amén. Ahí está. A orar. Vente, dirígenos. Aleluya. Aleluya. Pues iba a dar un mensaje, pero creo que no vamos a ir por ese rumbo. Pero te invito a Efesios. Efesios capítulo 4. Dice en el verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí el apóstol Pablo nos está dando instrucciones específicas a cada uno de nosotros. Dice, preso en el Señor. Una persona que está presa es una persona que no tiene libertad él mismo de hacer lo que él quiere. Entonces aquí nos está diciendo, preso en el Señor. Si está preso en el Señor es porque tiene la libertad que el Señor le dé. Lo que el Señor le permita hacer, esa es la libertad que él tiene para poder hacer y vivir, desarrollar su vida. Amén. Ahora, este era el apóstol Pablo. Ahora, tú y yo, ¿tendremos más libertad que el apóstol Pablo? Entonces, ¿por qué es nuestro comportamiento diferente a lo cual debe de ser? Amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí están las características de nuestras vidas, cómo debemos de comportarnos. Ahorita el pastor tocó el tema de estar plantados. En la casa teníamos un árbol de moras y eran unas moras muy peculiares. Eran unas moras que eran güeras, eran como amarillas, blancas, cremitas era el color de las moras. Yo nunca había visto unas moras así. Nosotros en el rancho en México teníamos un árbol de moras, el rancho se llama La Morita por lo mismo, y eran moras riquísimas, pero las moras eran pues moradas. De ahí viene el nombre, ¿no? Eran moradas, riquísimas las moras. Recuerdo que cuando estaba chiquita ponía mi mamá, agarraba una cobija y nos poníamos abajo del árbol y alguien se subía al árbol y movía en el árbol y se llenaba toda la cobija llena de moras. Riquísimas las moras. Pero esas son otras moras. Las de aquí, las de nuestra casa, son gringas, dice el pastor. Son güeras, son blancas, amarillas, cremitas. Y resultó que el árbol estaba creciendo muy cerca de lo que era la casa. Y llegó un muy buen hermano y dijo, pastor, hay que quitar ese árbol de ahí. No voy a decir nombres, pero me le voy a quedar viendo. Dice, pastor, si no quita ese árbol de ahí, le va a afectar su casa. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que un día llegamos y ya no había árbol. Pero al poco tiempo, a los meses, enfrente de la casa, salió una matita pequeña, solita creció. Y le digo al pastor, ¿qué será? Le digo, esa matita que está ahí. Pues quién sabe, dijo. Y la dejamos crecer y la dejamos crecer. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que volvió a crecer otra mora. Y esta vez creció a la esquina de la casa. Y volvió a llegar nuestro hermano y dijo, pastor, tiene que quitar ese árbol de ahí porque si no le va a afectar en la construcción de la casa. Pues llegó mi hermano hace algunos meses y mochó el árbol y quedó como la estatura, yo creo, de este mueble. Y estábamos esperando nosotros pues que se secara. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa otra vez? Ahorita está lleno de ramas verdes.
No se quieren ir las moras de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con un árbol cuando no es cortado desde la raíz? Vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y vuelve a crecer. Entonces, dice la palabra que fuimos plantados en Él. Amén. Vamos a ir a Colosenses 2:7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fuimos arraigados y sobreedificados en Él. Amén. Entonces, nuestro interior debe de ser la palabra en nuestras vidas. Debe de ser la naturaleza misma de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que oramos? Es su poder en nuestras vidas. Es su unción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos plantados en Él. Esa es nuestra naturaleza. Ese debe de ser nuestro comportamiento de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si regresamos ahí a Efesios 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que guardar la unidad. Ahora que regresó nuestro hermano Joel, que estuvieron fuera unos días, una semana, escuché que dijo, es diferente el estar en la iglesia que el verlos a través de un dispositivo, de una cámara, de un teléfono. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera diferente que no se puede percibir a través de una cámara. Y somos una familia. Por lo tanto, debe de haber amor. Amén. Hermana Mary, ¿usted ama a mi hermano Ángel? Son familia. Emanuel, ¿amas a tu papi? ¿Por qué? No sé, dice. ¿Tú, Isabel, amas a tu papi? ¿Por qué? Porque es mi papá. Es una razón muy simple y muy sencilla, ¿no? Nos amamos, ¿por qué? Porque somos familia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso nos amamos, porque así dice la palabra, que tenemos que amarnos, que tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Pero qué es que hizo esto? ¿Y? A veces no hace cosas el hermano Angel que te molestan. ¿Lo sigues amando? Hermano Angel, ¿no hace cosas la hermana Mary que lo molesta? ¿La sigue amando? Pastor, ¿hace cosas el Emanuel que lo molestan? ¿Lo sigues amando? Isarel, ¿hace cosas tu hermano que te molestan? ¿Lo sigues amando? ¿Por qué? Porque somos familia, somos un cuerpo. Amén. Y es importante que no solamente sea de labios, sino que sea con hechos. Amén. Dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El 3 y el 4 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cada uno de nosotros tal vez tengamos un llamamiento dentro del cuerpo de Cristo que sea diferente. Tal vez pastor, maestro, ministerio de alabanza, de adoración, ujieres, maestros de niños, sonido, o sea, son diferentes funciones. Pero dice, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. No son dos cuerpos, no son tres cuerpos, es un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Al final de la película, aunque tengamos llamados diferentes, nuestro blanco es el mismo amor, es la misma palabra, es el mismo poder, la misma unción. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Mi sangre es la misma sangre que tengo en el cerebro que la que tengo en la pierna, que la que tengo en el estómago, que la que tengo en mis manos. En todo mi cuerpo es la misma sangre la que tengo. No tengo A positivo y B negativo y que fuera de mí no existiera. ¿Por qué? Porque esa no es la naturaleza. Pero dentro del cuerpo de Cristo es lo mismo. Tú y yo tenemos que tener el mismo comportamiento, tenemos que tener el mismo amor, tenemos que ser iguales dentro del cuerpo de Cristo, sin importar qué función tengamos dentro del cuerpo de Cristo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Recuerdo cuando le preguntan al pastor, ¿y bajo qué nombre bautiza, pastor? ¿Qué denominación es? Si realmente seguimos los preceptos de la palabra, tenemos que ser iguales todos. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que los 5 dones ministeriales son un regalo para ti, son un regalo para mí, para mi edificación, para tu edificación. Y eso es algo que muchas personas necesitan comprender y asimilar en sus vidas. Porque debe de haber parte de los 5 dones ministeriales en nuestras vidas para que nos puedan edificar. Hay cosas en tu vida que necesitas obligatoriamente a los 5 dones ministeriales para poder desarrollarlo. No puedes crecer en ciertas cosas de tu vida sin que tengas la cobertura de uno de los 5 dones ministeriales. Es necesario, es necesario. Por eso aquellas personas que dicen, yo y Dios nos entendemos. Será el Dios con D minúscula, porque el Dios con D mayúscula
no se va a poder entender con él porque está en rebeldía. Dios no se va a salir de su palabra. Dios necesita que operemos conforme a lo que está escrito en su palabra. Amén. Así que es necesario que cada uno de nosotros vivamos lo que está escrito. Amén. Aleluya. Les venimos a orar. Traía otro mensaje, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Y quiero solamente repasar contigo, porque vamos a orar. Y quiero repasar contigo las 6 maneras que Dios utiliza para bendecir nuestras vidas. Ahora que vino la pastora Nancy, que nos enseñó las 6 maneras. Perdón. Vehículos. 6 vehículos que Dios utiliza para bendecir nuestras vidas. Por muchos años nos hemos conformado en que es la bendición de Dios y es todo. Pero son diferentes avenidas que Dios utiliza para traer bendición a nuestras vidas. Y si existen 6 y nomás estoy utilizando uno, pues yo quiero utilizar los otros 5 que están disponibles para cada uno de nosotros. Amén. Así que el primero es el favor de Dios. Te lo digo porque ahorita vamos a orar y quiero que oremos conforme a estos 6 puntos que se nos enseñaron. Muchas personas están impuestas a venir a la iglesia, a hacer notas, a apuntar notas, y ahí quedaron. Pero tenemos que aprender a ser hacedores de lo que se nos enseña. No solamente venir y escuchar un bonito mensaje, sentirme bien y salir e irme y se acabó. Sino, si se nos enseña algo, es para que lo pongamos por práctica, para que lo hagamos, para que hagamos crecer tanto nuestras vidas como la de nuestra familia. Y no te estoy hablando de tu familia carnal, sino de tu familia en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que cambiar la mentalidad de que, es mi familia y yo. No, somos la familia en Cristo. Eso es. Ahorita vimos al apóstol Pablo. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Así que el primero fue el favor de Dios. Que Dios le dio favor para con Dios y los hombres a Jesús. Amén. Entonces, hay favor. Cuando nosotros pedimos por favor, no por favor, sino cuando estamos orando por el favor, más bien dicho, por el favor de Dios, es para que Dios nos dé gracia para con Dios mismo, para con Él mismo y para con los hombres. Cuando Dios te da favor para con los hombres, hay cosas que no se pueden hacer si tú vas, vamos a suponer que tú vas y haces un trámite a X oficina. Va a ser muy diferente si tú vas y tú no conoces a ninguna persona dentro de una oficina, que si tú vas y adentro de esa oficina tú tienes un amigo. Es totalmente diferente el trámite que tú vas a hacer. En Estados Unidos, en México, en China, en Argentina, en cualquier lugar, hay una diferencia totalmente. Entonces, hay una gracia y un favor que Dios nos da para con el hombre, para hacer cosas. Así que recuerda que estamos en tiempos en donde requerimos de ese favor. Amén. El 2, ¿qué eran? Ideas divinas. El Espíritu Santo nos puede dar ideas para hacer negocios. Ideas para hablarle a alguien de Jesús, alguien que tal vez esté renuente a no creer en Dios, y Dios te da una idea divina para que tú llegues con una historia, con algo que Dios te dé para que llegues y le hables y esa persona va a recibir de inmediato. ¿Por qué? Porque son ideas divinas que el Espíritu Santo te está dando.
Amén. Así que es importante que estemos conscientes de ello. Número 3, puertas abiertas de oportunidades financieras. Una cosa es cuando hay puertas cerradas y otra cosa es cuando hay puertas abiertas. Hay un tiempo específico en donde se pueden hacer las cosas y hay un tiempo en donde ya no se pueden hacer las cosas. Entonces, son puertas abiertas para oportunidades financieras. Puedes decir, pero es que yo ya tengo mi trabajo y estoy a gusto en mi trabajo. No se trata si estás a gusto o no estás a gusto. Se trata de qué quiere hacer Dios con tu vida. ¿Qué quiere hacer Dios a través de tu vida para traer un beneficio al cuerpo de Cristo? Estamos acostumbrados a tener una mentalidad de que yo ya estoy bien, tengo mi trabajo, gano para pagar los biles, gano para comer bien, para irme a comer a restaurantes, para irme de vacaciones, para hacer esto, para hacer lo otro. Ya no es tiempo para pensar solamente en esto, ahorita es tiempo para pensar en qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere que tú hagas para el beneficio del cuerpo de Cristo. No eres tú solamente. Cuando pienses en tus cosas, piensa, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo hacer de beneficio para el cuerpo de Cristo? Hoy estábamos en la casa, estábamos comiendo, estaba la hermana Betsy, Isarel, creo que Manuel ya se había ido, se había levantado de la mesa. Y empezaron a platicar ellos de homeschool. Y dijo Isarel, yo ya hablé con la hermana Betsy, dijo, y ya le dije a la hermana Betsy que yo voy a ser el maestro de sus hijos. Cuando sus hijos estén ya para ir a la escuela, dice, yo voy a ser su maestro de homeschool. Homeschool es escuela en casa. No ir a la escuela, sino tener un maestro en casa. Yo ahorita les estoy dando, les estoy dando clases a Isarel y voy a empezar ya este año escolar con Emanuel. Y le dice Isarel, yo te los voy a hacer homeschool, le dice a la hermana Betsy. Y le dice, ¿cuánto me vas a pagar? Y ahí estaban platicando de cuánto Isarel le iba a cobrar y cuánto la hermana Betsy le iba a pagar a Isarel. Y algo me impresionó tanto. Normalmente la manera como yo estoy acostumbrada a pensar, yo voy a hablar por mí, te lo dijo a ti en tu criterio como tú piensas, pero como yo he estado acostumbrada a pensar, es como pagar lo menos porque me hagan algo. ¿Correcto? Diciendo mi manera de pensar. Y tenemos una mentalidad de oferta, lo más barato. Esa es normalmente nuestra manera de pensar. Y le dice Isarel, te voy a cobrar, que eran $5, ¿no? Te voy a cobrar $5 por semana, le dijo. Y luego ella le dice, por niño, ¿no? Y luego dice, pues, ¿cómo van a ser 3 niños? Dice, pues, ¿y no me vas a dar descuento? Le dice la hermana Betsy. Y luego le dice, $2, le dijo, te voy a dar de descuento. Y luego empezó diciendo, ¿cuál fue la cuestión? Dijo, no, te voy a pagar $50. Tú le dijiste a él, o él te dijo a ti. Dijo hermana Betsy, te voy a pagar $50 por niño. Y luego le dijo, ok. Y luego, por día, le dice Isarel. Sí, le dice, va a ser por día. Y luego, ok. Pues eran 5 por 5, pues son 25, 250, eran 500 por 2 niños. Eran $500 por semana por cada niño por hacerlo homeschool. Y luego le dice, obviamente yo no pagaría ese dinero, ¿no? Y luego le dice la hermana Betsy, tal vez para entonces, le dice, soy millonaria. Le dijo, y te voy a pagar mucho más que eso, le dijo, por hacer homeschool a mis niños. Y yo nomás me quedé pensando, navegando en eso. Y yo me quedé pensando y dije yo, wow, qué tremenda la manera de pensar en abundancia. No pensar en, te voy a pagar $50 por los 3 niños por mes, ¿no? Por así decirlo.
que pagar $500 por semana por 2 niños. Tal vez me digas, qué loca su manera de pensar, pero cuando tú piensas conforme al reino de nuestro Señor Jesucristo, la cantidad de dinero no te importa, porque tienes al proveedor en ti. Y Dios no escatima absolutamente nada para con nosotros. Fue capaz de entregar a su Hijo todo lo que Él tenía, absolutamente, por ti y por mí, para rebajarlo a una cantidad de dinero como que no cuadra. Y en lo personal, a mí me dio mucho gusto el que ellos estuvieran dialogando, y luego ya les siguió el rollo Isarel y empezaron a platicar de más dinero. Dijo, sí, dijo, tal vez yo también voy a ser millonario para entonces, dijo, y no voy a necesitar dinero, le dijo, así que te los voy a hacer homeschool de gratis, le dijo. O sea, era una mentalidad que los dos estaban en la misma página comunicándose. Y normalmente cuando nos comunicamos entre hermanos, tratamos de hacer lo menos que podemos. Pero es una tradición y una costumbre de un ambiente del mundo de pecado que nos ha inyectado en que pensemos en menos, que pensemos en lo menos que podemos dar, en lo menos que podamos hacer para obtener un mayor beneficio. Pero esa no es la manera conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, da y se te va a dar más. Es lo contrario, es una manera diferente. Tal vez era algo que no sea real o lo que tú quieras, pero a mí me dio gusto por la manera como ellos estaban comunicándose. Es preferible que se comuniquen de esa manera a que se expresen de lo contrario. Amén. Así que orar para que puertas financieras, para que oportunidades, doors of financial opportunities, open doors of financial opportunities, puertas abiertas para oportunidades financieras. Amén. La otra es, número 4, que sea bendito el trabajo de nuestras manos. Todo lo que hacemos sea bendito. Lo que tú haces, tanto en tu trabajo como en la iglesia, en todo lugar donde tú vayas, lo que tú haces sea bendito. ¿Por qué? Porque eres portador de Dios. Número 5, todo lo que fue perdido va a ser restaurado en una manera multiplicada. Aquí, en este punto, en mi vida personal, hay tantas cosas que se me fueron robadas. Y aquí no está especificando si eres de adulto, de casado, de niño. Aquí son cosas que Satanás te ha robado, que tú tienes el derecho de que se te sea regresado en una manera multiplicada. En este punto yo te animo a que hagas una lista, te tomes el tiempo, tomes un cuaderno, una pluma, un lápiz y te pongas a escribir lo que Satanás te ha robado en tu vida. Y si pueden ser cosas que hasta tú hayas tomado decisiones y que tú hayas perdido cosas. Como Job. Job perdió, pero todo se le fue regresado, aunque él fue el que hizo el error. Así que aquí se nos van a ser restauradas múltiples cosas. Amén. Y el número 6, que Él va a proteger nuestra salud. Dios va a proteger nuestra salud. Para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, se requiere de una vida en salud. Porque si no tenemos salud, pues no vamos a poder hacer nada. Amén. Así que vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna petición? Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video.
Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.